A continuación presentaremos la solución de los ejercicios del tercer taller de transferencia de calor. Para el primer ejercicio, suponiendo una conductividad térmica constante y transferencia de calor unidimensional, exprese la formulación matemática, o sea, la ecuación diferencial y las condiciones de frontera de este problema de conducción de calor durante una operación en estado estable. Un alambre calefactor de resistencia de 2 kilowatts, cuya conductividad térmica es 10.4 BTU hora por pie por grado Fahrenheit, tiene un radio de 0.06 pulgadas y una longitud de 15 pulgadas y se utiliza para calefacción de espacios. Para la solución en el sistema internacional, tomamos todos los datos y hacemos las respectivas conversiones para que queden en este sistema. La potencia en este caso ya está en watts. La constante de conductividad térmica la multiplicamos por 0.96, lo que nos da 10 watts sobre metro por Kelvin. Y el radio y la longitud las multiplicamos por 0.0254 para poder pasarlas a metros. Teniendo la ecuación general de conducción, para ella debemos hallar la generación volumétrica, la cual se halla con la potencia total dividida entre el volumen del alambre. En este caso la potencia total son 2000 watts y el volumen del alambre sería pi por el radio al cuadrado por la longitud, lo que nos da una generación volumétrica de 7.194 por 10 a la 8 watts sobre metro cúbico. Ahora esto se reemplaza en la ecuación general de conducción junto con la constante K y con esto tenemos la expresión matemática de la ecuación diferencial. Para las condiciones de frontera, tenemos en la primera condición, que es en el centro del alambre. El alambre es un cilindro sólido y el calor se genera uniformemente por simetría. El centro del alambre debe ser el punto más caliente y el flujo de calor allí debe ser cero. Un flujo de calor cero significa que el gradiente de temperatura es cero. En la segunda condición, en la superficie exterior del alambre, donde el radio es 0.001524 metros, en estado estable, toda la energía generada dentro del alambre debe ser igual a la energía que sale de la superficie por conducción. El calor total que sale de la superficie se describe por la ley de Fourier, que sería Q igual a menos K por el área por el diferencial de temperatura. Entonces igualamos la energía generada dentro del alambre con la energía que sale de la superficie por conducción. Entonces despejamos de aquí el diferencial de temperatura. Reemplazamos todos los datos que conocemos y esto nos da un diferencial de temperatura de menos 54.820 Kelvin sobre metro. Ahora para la solución en el sistema inglés, tomamos los datos y los convertimos en este sistema. En este caso la potencia la multiplicamos por 3.412, lo que nos da 6.824 BTU hora. La constante ya la teníamos en el sistema inglés y el radio y la longitud las multiplicamos por el factor de conversión 1 sobre 12 para poder pasarla a pies. Realizamos los mismos pasos anteriormente, reemplazando todos los valores conocidos para poder hallar la generación volumétrica. Reemplazamos este valor en la ecuación general de conducción junto con la K y esto nos da la formulación matemática de la ecuación diferencial. Para las condiciones, en la condición 1 también tenemos que el diferencial de temperatura es 0 y en la condición 2 hacemos el mismo procedimiento anteriormente, reemplazamos todos los valores que conocemos y esto nos da un diferencial de temperatura de menos 16.708 grados Fahrenheit sobre pi. En conclusión, el ejercicio de conducción de calor con generación interna en un cilindro resuelto en estado estable establece que la ecuación diferencial gobernante es la mostrada en la imagen. La solución se rige por dos condiciones de frontera clave. La simetría en el centro del alambre, donde el radio es igual a cero, donde el gradiente de temperatura es cero, y la conservación de energía en la superficie exterior, donde el calor generado es igual al calor conducido hacia afuera. La aplicación de estas condiciones define la distribución de temperatura parabólica del alambre en ambos sistemas de unidades. Segundo ejercicio, detalla la ecuación diferencial y las condiciones de contorno para la conducción de calor unidimensional en estado estacionario a través de la placa.
Examinemos la placa base de una plancha doméstica de 800 watts. Su espesor es de 0,6 centímetros con un área basal de 160 centímetros cuadrados y una conductividad térmica de 20 watts sobre metro por grado Celsius. La superficie interior de la placa base se enfrenta a un flujo de calor uniforme generado por resistencias internas. Al alcanzar condiciones de operación estacionarias, la temperatura de la superficie exterior de la placa es de 85 grados Celsius. Suponiendo que no hay pérdida de calor a través de la parte superior de la plancha, deduzca una relación para la variación de temperatura dentro de la placa base resolviendo la ecuación diferencial y finalmente determine la temperatura en la superficie interior. Para la solución en el sistema internacional, ya tenemos todos los datos en este sistema y definimos las condiciones de frontera, que serían x igual a 0, que es en la superficie interior, donde se aplica el calor, y x igual a L, que sería en la superficie exterior, que es donde la temperatura es de 85 grados. Teniendo la ecuación diferencial, el problema describe una conducción de calor unidimensional, por lo que los términos en y y z son cero. En estado estacionario, el término del tiempo es cero y sin generación de calor dentro del material, por lo que la generación interna también es cero. Esto reduce la ecuación diferencial a este término. Para las condiciones de frontera, en la condición 1, donde x es igual a 0, se aplica un flujo de calor uniforme proveniente de las resistencias, donde la potencia total se distribuye sobre el área. Entonces tomamos la potencia total y la dividimos sobre el área, lo cual nos da 50.000 watts sobre metro cuadrado. El flujo de calor debe ser igual al calor conducido hacia adentro de la placa según la ley de Fourier. Entonces igualamos el flujo de calor al calor conducido, reemplazamos los datos que conocemos, que son el flujo de calor y la constante K, y ya tendríamos planteada la condición 1. Para la condición 2, donde x es igual a L, se nos da una temperatura fija en la superficie exterior. Entonces, la condición 2 quedaría planteada de la siguiente manera. Ahora debemos integrar dos veces la ecuación diferencial que hallamos anteriormente y tenemos estas dos condiciones. Para poder hallar C1 y C2, utilizamos la condición 2 para poder hallar C1, sabiendo que el diferencial de temperatura es igual a C1 y que 50.000 watts sobre metro cuadrado es igual a 20 watts sobre metro por grado Celsius por el diferencial de temperatura. Entonces, como el diferencial de temperatura es igual a C1, lo reemplazamos en esta segunda ecuación y despejamos el C1, que serían 2.500 grados Celsius sobre metro. Y ahora para hallar C2 utilizamos la condición 1, sabiendo que d de x es igual a C1 por x más C2 y x es igual a L. Entonces reemplazamos L en donde va x y lo igualamos a 85 grados Celsius. Reemplazamos los datos, como ya hallamos C1, reemplazamos C1 en esta fórmula, reemplazamos la longitud y despejamos C2, lo cual nos da 100 grados Celsius. La relación final quedaría como T de x igual a 2.500 grados Celsius sobre metro por x más 100 grados Celsius. Para hallar la temperatura en la superficie interior, que sabemos que x es igual a 0, reemplazamos el 0 en donde va la x y tenemos que la temperatura es de 100 grados Celsius. Solución en el sistema inglés, tomamos todos los datos y los convertimos a este sistema. La potencia la multiplicamos por 3.412 para pasar la BTU hora, que nos da 2.729.6 BTU hora. La longitud y el área la multiplicamos por 3.28 para pasar la pies y pies cuadrados. La constante de conductividad térmica la multiplicamos por 0.5778, lo que nos da 11.556 BTU hora por pie por grado Fahrenheit. Y la temperatura la pasamos a Fahrenheit, que serían 185 grados Fahrenheit. Y las condiciones de frontera las dejamos igual.
En la ecuación diferencial eliminamos todos los valores que son ceros, queda la ecuación reducida. Ahora para la condición 1 en x igual a 0, reemplazamos la potencia, la dividimos sobre el área, lo que nos da 15.860.54 BT hora por pie cuadrado. Igualamos el flujo de calor al calor conducido y reemplazamos para poder tener la condición 1. Y en la condición 2 reemplazamos x igual a L, reemplazamos L y reemplazamos la temperatura. Se integra dos veces la ecuación diferencial, se utiliza la condición 2 para hallar C1, reemplazamos y tenemos que C1 es 1372.49 grados Fahrenheit por pie. Y utilizamos la condición 1 para hallar C2, lo que nos da que C2 es igual a 241.9 grados Fahrenheit. Se reemplaza en la relación final y para hallar la temperatura en la superficie interior, en x igual a 0 reemplazamos x por 0 y tenemos que la temperatura es de 241.9 grados Fahrenheit. En conclusión, el análisis de la placa de la plancha en estado estacionario y conducción unidimensional sin generación interna se simplifica en la ecuación, lo que resulta en una variación de temperatura lineal a través del espesor de la placa. La solución consistente en ambos sistemas reveló que la aplicación de un flujo de calor uniforme en la superficie interior resultó en una temperatura máxima de 100 grados Celsius, que son 241.9 grados Fahrenheit, para lograr que la superficie exterior alcanzara su temperatura operativa de 85 grados Celsius y en sistema inglés 185 grados Fahrenheit. Bueno, mi nombre es Dana y voy a explicar el punto 3. Expresa la ecuación diferencial y las condiciones de frontera para la conducción de calor unidimensional y en estado estacionario a través del contenedor, asumiendo que la temperatura de la superficie interna del contenedor es de 0 grados Celsius. El contenedor con un radio interno de 2 metros y un radio externo de 2.1 metros. Posee una conductividad térmica de 30, contiene un agua con hielo a 0 grados y está expuesto a una transferencia de calor por convección desde el aire a una temperatura de 25 grados Celsius con un coeficiente de transferencia de calor de 18. Después de establecer la ecuación diferencial y las condiciones de frontera, se procede a obtener la relación para la variación de temperatura en el contenedor resolviendo la ecuación diferencial. Finalmente se evalúa la tasa de ganancia de calor del agua con el hielo. Al integrar la ecuación de conducción para un cilindro, obtenemos una expresión general que describe cómo cambia la temperatura dentro del material a medida que nos alejamos del centro. Esta expresión contiene dos constantes cuya magnitud todavía no se conoce. Para determinar esas constantes usamos la información física del sistema. Lo primero que sabemos con total seguridad es que la superficie interna del cilindro está en contacto directo con el hielo y el agua, por lo que su temperatura permanece fija a 0 grados Celsius. Al aplicar esta condición, podemos simplificar la expresión general de la temperatura y dejarla en forma que solo dependa de una sola constante, en este caso C1. En este punto ya contamos con la forma del perfil de temperatura dentro de un cilindro, pero aún no conocemos su valor numérico. Para encontrarla se necesita aplicar la condición de frontera exterior, que incluye el efecto de convección con el área ambiente. Físicamente, el aire entrega calor a la superficie exterior y la transfiere. Por otro lado, desde el interior del material el calor sale por conducción. En equilibrio de estas dos, ambas pueden ser iguales en la superficie. Bueno, aplicando ambas condiciones se obtiene la ecuación de C1 para obtener su valor numérico. Adicional, también se encuentra la temperatura radial reemplazando C1 en la ecuación general. Para el sistema inglés, el procedimiento es similar, lo único que cambia es que la temperatura interna del sistema se mantiene en 32 grados Fahrenheit. Esto quiere decir que al realizar el despeje para obtener C1, el T infinito ya no sería el mismo, sino serían 45 grados Fahrenheit. Para esto también se encuentra la ecuación de C1 y la temperatura radial en sistema inglés. Bueno, para finalizar el procedimiento, como ya se obtuvo en la ecuación C1, reemplazamos con los valores que nos dio el ejercicio. En este caso, para el sistema internacional,
la respuesta quedaría de 29.67 grados Celsius. Y para flujo de calor usamos la ecuación de Q es igual a -2 por pi por K por dt sobre dr. Como se planteó al inicio del problema, C1 es igual a dt sobre dr. Entonces reemplazamos el valor que ya se obtuvo en la ecuación. En este caso sería de 5.592.62 watts sobre metro el flujo del calor. Adicional, para el sistema inglés se plantea también y se reemplaza la ecuación que obtuvimos de C1 y el resultado sería de 53.4 grados Fahrenheit. Para el flujo de calor usamos la misma ecuación, reemplazando C1 en la ecuación y su resultado sería de 5.814.59 BTU sobre pie por hora. Bueno, para el ejercicio 4, una placa plana de 2 metros por 3 metros está suspendida en una habitación y está sujeta a un flujo de aire paralelo a las superficies a lo largo de su lado de 3 metros. La temperatura y la velocidad del aire en la corriente libre son de 20 grados Celsius y 7 metros sobre segundo. La fuerza total de arrastre que actúa sobre la placa se midió en 0,86 Newton. Determina el coeficiente promedio de transferencia de calor por convección para la placa. Bueno, para este ejercicio queremos encontrar el coeficiente de convección del aire cuando fluye sobre una placa plana. Para hacerlo, primero se necesita calcular el número de Reynolds, que nos indica si el flujo es laminar o turbulento. Usamos las propiedades del aire a 20 grados Celsius, su densidad, viscosidad, calor específico y conductividad térmica. Con la velocidad del aire y la longitud de la placa se obtiene el número de Reynolds, que es aproximadamente 1.4 millones, lo que confirma que estamos en un régimen turbulento. Como el flujo es turbulento, usamos la correlación de Nusselt, que corresponde a este tipo de régimen. Al aplicar esta correlación se obtiene un valor de 2721. Con este valor podemos finalmente calcular el coeficiente de convección medio, que resulta de 23.3 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, el sistema internacional. Luego repetimos el procedimiento en sistema inglés usando las propiedades equivalentes y se obtuvo un Reynolds alrededor de 4.5 millones, un Nusselt de 5.233 y un coeficiente de convección aproximadamente de 7.65 BTU sobre hora por pie cuadrado por grados Fahrenheit. Mi nombre es Daniel Alejandro Ordóñez y voy a presentarte el quinto y sexto punto. ¿Sí? En este quinto punto nos informan o nos dan que hay dos placas de 4x4 de área, ¿sí? Tienen 80 grados Celsius, ¿sí? El aire, bueno, las condiciones del aire, la temperatura del aire, entre ellas es de 20 grados Celsius, una atmósfera. También nos dan la velocidad del fluido, en este caso del aire, que son de 10 metros sobre segundo. Y nos dicen que el total de la fuerza de arrastre o el drag es de 2.4 newtons, pues utilizando el momento, la analogía de transferencia de momento, o sea la fricción, y la transferencia de calor por convección. Toca pues hallar el coeficiente de fricción, también el cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces seguimos a la siguiente diapositiva, en el cual encontramos el procedimiento. ¿Sí? Lo primero que hacemos es hallar el área superficial, y en este caso nos dicen que son 2 barras, entonces el área se multiplica por 2, nos da un total de 32 metros cuadrados. La fuerza de fricción, ¿sí? Es igual al coeficiente de fricción por el área superficial por la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2. Despejando el coeficiente de fricción, nos queda arriba en el numerador la fuerza de fricción y en el denominador la densidad por el área superficial por el volumen por la velocidad al cuadrado sobre 2. El coeficiente de fricción nos da un valor de 0.0066229. Este valor es adimensional por lo que es un coeficiente. Luego de eso hallamos el coeficiente de calor por convección, ¿sí? El cual nos dice que es igual al coeficiente de fricción sobre 2 por la densidad por la velocidad por el Cp sobre el PR a la 2 tercios.
Entonces, pues ya haciendo el reemplazo de los datos que nos dieron, ¿sí? Nos da que el coeficiente de calor por convección es de 46.54 watts sobre metro cuadrado por grados Celsius. Ya seguimos a hallar el calor la transferencia de calor por convección, la cual nos dicta que es Q igual a el coeficiente de calor por convección por el área superficial por la diferencia de temperaturas, o sea, la temperatura en los alrededores y la temperatura al infinito. Bueno, ya acá esta transferencia de calor por convección nos da que es de 89.356 watts o 89.35 kilowatts. En el sistema inglés lo que hacemos es hacer el factor de conversión y pasar cada dato de entrada al sistema inglés. 4 metros nos dice que son 13.123 pies. La velocidad nos dice que es 32.8 pies sobre segundo. La fuerza nos dicen que es 0.5396 librafuerzas. La densidad 0.751 libramasa sobre pie cúbico. El calor específico 0.240 BTUs libra masa por Fahrenheit y la temperatura, bueno, la diferencia de temperaturas en este caso es de 108 Fahrenheit. En el sistema inglés hacemos lo mismo, solo que en este caso lo que se hace es reemplazar los datos en las ecuaciones. Entonces nos dice que el área son 344.6 pies al cuadrado, el coeficiente de fricción es el mismo, 0.06229, el coeficiente de, de convección, de calor por convección, es 0.0119, ¿qué? 1972 BTUs sobre pie cuadrado por segundo por Fahrenheit, ¿sí? Ya pasándolo de segundos a horas, nos quedaría que son 71.0 BTUs por pie cuadrado por hora por Fahrenheit. Ahora reemplazando la ecuación de transferencia de calor por convección, eso nos da un valor de 305.96 BTUs hora. Entonces, pues el resultado final es que en la placa de 4x4 metros cuadrados, bueno, 4x4 metros, eso da un área total de 32 metros cuadrados, es mantenida a 80 grados Celsius, ¿sí? Entonces pierde calor significativamente eh, pequeña, por así decirlo, que son casi 90 kilovatios. Entonces, pues el ejercicio subraya que la propiedad del flujo de un fluido es caracterizado por el coeficiente de fricción que es directamente proporcional al enfriamiento o calentamiento, que son caracterizadas por el coeficiente de convección, ¿sí? Y ya, muchas gracias. Bueno, continuando con el sexto punto, el cual nos dice que el parabrisas de 0.6 metros de altura y 1.8 metros de largo de un automóvil con calefacción eléctrica se encuentra con vientos paralelos a una atmósfera y 0 Celsius y 80 kilómetros por hora. El consumo de energía eléctrica se registra que es 50 watts cuando la temperatura de la superficie está expuesta del parabrisas es de 4 grados Celsius, ignorando la radiación y la transferencia de calor de la superficie interior y empleando la analogía de impulso transferencia de calor, determinar la fuerza de arrastre ejercida por el viento en el parabrisas. ¿Sí? Entonces, aquí nos piden hacer un análisis de Colburn, en el cual lo que toca hallar, como ya sabemos, es el coeficiente de fricción, ¿sí? Entonces, pues también para convertir la transferencia térmica en un coeficiente de fricción.
y se obtuvo que también la fuerza de arrastre por fricción debida al viento sobre el parabrisas es muy pequeña, ¿sí? Entonces vamos con el procedimiento en sistema internacional en el cual toca despejar de la primera ecuación, que es Q es igual a la constante, ¿sí? del coeficiente, perdón, el coeficiente de convección, ¿sí? Por el área, por el delta de temperaturas. Haciendo el despeje, nos queda que H es igual a Q sobre el área sobre el delta de temperaturas, ¿sí? Después de eso lo que hacemos es reemplazar valores, ¿sí? Y nos da que queda 11.57 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Lo siguiente que vamos a hallar es el Stanton number, el cual pues la ecuación es pues Stanton number es igual a el coeficiente de convección sobre la densidad por el Cp por la velocidad, si no estoy mal es esa. Entonces eso nos da que, que el Stanton number da 0.04 por 10 a la menos 4. Después de eso toca hallar el coeficiente de fricción, ¿sí? En el cual se halla pues con el JH, ¿sí? Y eso nos quiere decir que son dos veces el Stanton number por el PR, ¿sí? Que el PR nos dan que es un PR de 0.71 a la 2 tercios, y eso nos da que un valor de 3.215 por 10 a la menos 4. Y ya hablando del coeficiente de fricción, es el 2 veces 3.215 por 10 a la menos 4, y eso nos da que un valor de 6.430 por 10 a la menos 4. Ya después pasando a la fuerza, ¿sí? Nos dan que es un medio de de la densidad por U al cuadrado por el coeficiente de fricción por el área. Entonces ya haciendo el reemplazo de los números, nos da que la fuerza es un total de 0.22 newtons. En el sistema inglés, igual que en el anterior ejercicio, lo que hacemos es eh, pasar todos los valores y todos sí, los valores al sistema inglés, ¿sí? Y se reemplazan, ¿sí? Como vamos a ver en el siguiente diapositiva. Entonces en el sistema inglés, ya haciendo como más énfasis en el resto, me dice que el coeficiente de convección es de 3.669 BTUs sobre hora por pi cuadrado por Rankine. Bueno, ahí también nos dan otro coeficiente que el que nos dan es de 1.01192 por 10 a la menos 3 BTU sobre pi cuadrado sobre segundo por Rankine. Entonces, ya teniendo todo listo, lo que vamos a hallar es la densidad por el Cp por U, ¿sí? Y ya reemplazando eso nos da que eso da 0.02525 BTUs por pi cuadrado por el segundo por Rankine. El Stanton number es el mismo, ¿sí? Se mantiene, es adimensional. Lo mismo el JH se mantiene porque es adimensional, ¿sí? Entonces ya también el coeficiente de fricción se mantiene, ¿sí? Y ya pues hallando la fuerza, eso nos da lo mismo, que son 0.22 newtons, y ya haciendo el factor de conversión al ir a fuerza, eso nos da que la fuerza es 0.0495 libra fuerza. Una conclusión es que la magnitud de la fuerza es insignificante frente a las cargas aerodinámicas por presión o cargas estructurales, por lo tanto,
Bajo condiciones dadas, el efecto mecánico del viento por fricción es despreciable. El fenómeno relevante en este problema es la transferencia de calor y pues mantener el parabrisas a 4 grados Celsius y pues eso requiere 50 watts de energía de potencia, no la fuerza ejercida por el viento. Muchas gracias. Bueno, continuando con el sexto punto, el cual nos dice que el parabrisas de 0.6 metros de altura y 1.8 metros de largo de un automóvil con calefacción eléctrica se encuentra con vientos paralelos a una atmósfera y 0 Celsius y 80 kilómetros por hora. El consumo de energía eléctrica se registra que es 50 watts cuando la temperatura de la superficie está expuesta del parabrisas es de 4 grados Celsius, ignorando la radiación y la transferencia de calor de la superficie interior y empleando la analogía de impulso transferencia de calor, determinar la fuerza de arrastre ejercida por el viento en el parabrisas. ¿Sí? Entonces, aquí nos piden hacer un análisis de Colburn, en el cual lo que toca hallar, como ya sabemos, es el coeficiente de fricción, ¿sí? Entonces, pues también para convertir la transferencia térmica en un coeficiente de fricción. Y se obtuvo que también la fuerza de arrastre por fricción debida al viento sobre el parabrisas es muy pequeña, ¿sí? Entonces vamos con el procedimiento en sistema internacional, en el cual toca despejar de la primera ecuación, que es Q es igual a la constante, ¿sí? del coeficiente, perdón, el coeficiente de convección, ¿sí? Por el área, por el delta de temperaturas. Haciendo el despeje, nos queda que H es igual a Q sobre el área sobre el delta de temperaturas, ¿sí? Después de eso lo que hacemos es reemplazar valores, ¿sí? Y nos da que queda 11.57 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Lo siguiente que vamos a hallar es el Stanton number, el cual pues la ecuación es pues Stanton number es igual a el coeficiente de convección sobre la densidad por el Cp por la velocidad, si no estoy mal es esa. Entonces eso nos da que, que el Stanton number da 0.04 por 10 a la menos 4. Después de eso toca hallar el coeficiente de fricción, ¿sí? En el cual se halla pues con el JH, ¿sí? Y eso nos quiere decir que son dos veces el Stanton number por el PR, ¿sí? Que el PR nos dan que es un PR de 0.71 a la 2 tercios, y eso nos da que un valor de 3.215 por 10 a la menos 4. Y ya hablando del coeficiente de fricción, es el 2 veces 3.215 por 10 a la menos 4, y eso nos da que un valor de 6.430 por 10 a la menos 4. Ya después pasando a la fuerza, ¿sí? Nos dan que es un medio de de la densidad por U al cuadrado por el coeficiente de fricción por el área. Entonces ya haciendo el reemplazo de los números, nos da que la fuerza es un total de 0.22 newtons. En el sistema inglés, igual que en el anterior ejercicio, lo que hacemos es eh, pasar todos los valores y todos sí, los valores al sistema inglés, ¿sí?
y se reemplazan, ¿sí? Como vamos a ver en el siguiente diapositiva. Entonces en el sistema inglés, ya haciendo como más énfasis en el resto, me dice que el coeficiente de convección es de 3.669 BTUs sobre hora por pie cuadrado por Rankine. Bueno, ahí también nos dan otro coeficiente que el que nos dan es de 1.01192 por 10 a la menos 3 BTU sobre pie cuadrado sobre segundo por Rankine. Entonces, ya teniendo todo listo, lo que vamos a hallar es la densidad por el CP por U, ¿sí? Y ya reemplazando eso nos da que eso da 0.02525 BTUs por pie cuadrado por el segundo por Rankine. El Stanton number es el mismo, ¿sí? Se mantiene, es adimensional. Lo mismo el JH se mantiene porque es adimensional, ¿sí? Entonces ya también el coeficiente de fricción se mantiene, ¿sí? Y ya pues hallando la fuerza, eso nos da lo mismo, que son 0.22 newtons, y ya haciendo el factor de conversión al ir a fuerza, eso nos da que la fuerza es 0.0495 libra fuerza. Una conclusión es que la magnitud de la fuerza es insignificante frente a las cargas aerodinámicas por presión o cargas estructurales. Por lo tanto, bajo condiciones dadas, el efecto mecánico del viento por fricción es despreciable. El fenómeno relevante en este problema es la transferencia de calor, y pues mantener el parabrisas a 4 grados Celsius, y pues eso requiere 50 watts de energía de potencia, no la fuerza ejercida por el viento. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Paula y les voy a explicar el ejercicio número 7, donde dice que debemos determinar el coeficiente de transferencia de calor llamado H en la superficie del ala de un avión que está volando a 10 kilómetros de altura. Para eso se usa la analogía de transferencia de momento y transferencia de calor. Los datos que nos dan es la temperatura del aire, que es a 50 grados Celsius, la presión, que es 26.5 kilopascales, la velocidad del avión, que es de 800 kilómetros por hora, el coeficiente de fricción de la superficie del ala, que es de 0.016, el calor específico del aire, que es aproximadamente 1000 joules sobre kilogramo por Kelvin, y el número de Prandtl, que es 0.744. Antes de usar la analogía, calculamos la densidad del aire con la ecuación del gas ideal. Dividimos la presión entre el producto de la constante del aire y la temperatura absoluta. Esto nos da una densidad de aproximadamente 0.2857 kilogramos por metro cúbico. Esta analogía relaciona el coeficiente de fricción con la transferencia de calor, como ya había dicho anteriormente, y dice que la mitad del coeficiente de fricción es aproximadamente igual al número J, que está relacionado con el número de Stanton. A partir de esta relación despejamos el número. Se conecta directamente con el coeficiente de transferencia de calor mediante la ecuación que H es igual a este número por la densidad, por la velocidad y por el calor específico. Se sustituyen todos los valores y obtenemos el valor final de H. El resultado del coeficiente de transferencia de calor sobre el ala es aproximadamente 61.8 watts por metro cuadrado por Kelvin en sistema internacional. Esto en sistema inglés viene siendo aproximadamente 10.9 BTU por hora por pie cuadrado y por grado Fahrenheit. Finalmente, este resultado muestra que a pesar de que el avión vuela muy rápido, la baja densidad del aire a esta altitud hace que la transferencia de calor por convección sea relativamente baja. De esta forma, usamos el dato aerodinámico como el coeficiente de fricción y logramos obtener un dato térmico como el coeficiente de transferencia de calor. Voy a explicar el ejercicio número 8, donde se analiza el enfriamiento de un perfil alar con una sección elíptica. El perfil tiene una masa de 50 kilogramos, un área superficial de 12 metros cuadrados y un calor específico de 0.50 kilojoules por kilogramo por grado Celsius. Inicialmente está a 160 grados Celsius y debido al flujo de aire su temperatura disminuye hasta 150 durante un periodo de 2 minutos.
El aire está a una atmósfera, 25 grados Celsius, y se mueve a 8 metros por segundo. El objetivo es determinar el coeficiente de fricción promedio de la superficie utilizando la analogía de momento-calor. Primero aplicamos el balance de energía de enfriamiento para encontrar el coeficiente de transferencia de calor llamado H. Para esto usamos la masa del cuerpo, su calor específico, el área superficial, el tiempo de enfriamiento y el cambio de temperatura. Al reemplazar los datos de la ecuación obtenemos que H nos da igual a 1.336 watts por metro cuadrado por Kelvin. Luego calculamos el número de Strenton que relaciona la transferencia de calor con las propiedades del flujo. Dividimos H entre la densidad del aire, la velocidad del aire y el calor específico del aire, y el resultado viene siendo igual a 1.40 por 10 a la menos 4. Finalmente, para obtener el coeficiente de fricción, usamos la analogía de Kelton-Corbut, que relaciona el número de Strenton con el número de Prandtl. Al aplicar la fórmula, vamos a obtener que el coeficiente de fricción es igual a 2.27 por 10 a la menos 4. Este valor es adimensional y representa la fricción promedio que experimenta la superficie del perfil debido al flujo del aire. Ahora, la conversión al sistema inglés nos da que 1.336 watts sobre metro cuadrado por Kelvin equivalen a 0.236 BTU sobre H por pi al cuadrado por Fahrenheit. El coeficiente de fricción es adimensional, así que su valor no cambia entre sistemas. El número de Strenton también es adimensional y tampoco cambiaría, por lo tanto.